Hola a todas y todos, el profe René los saluda. El tema de hoy es libertad y determinismo. Como hemos visto, el problema hasta el momento en filosofía práctica gira en torno a lo bueno o lo malo de los actos humanos. Hablar de lo bueno o lo malo no es a la ligera, pues el comportamiento humano debe pasar por algunos procesos sociales para considerar que lo que hizo X a Y fue malo o viceversa. Incluso los temas se enlazan para abundar en los conceptos. Por ejemplo, los valores abre debates y polémicas a razón de que en algunos lugares es válido considerar un valor más importante que otro. El tema del bien se relaciona directamente con la intención del acto, lo que se hace, y los elementos que intervienen en él. Pero sin más preámbulo, veamos en qué consiste y para qué sirve la libertad. Hablar de la libertad es un tema que acalora a propios y extraños, pero al mismo tiempo condiciona algunas particularidades en cualquier ámbito que se mencione la libertad, política, escolar, social, legal, etc. En primer lugar, porque el ser humano está determinado por las circunstancias o condiciones sociales de causa-efecto. Ejemplo, puedo regalar comida enlatada a punto de expirar a personas de bajos recursos, sabiendo que esto puede causarles algún daño en su salud. La acción misma condiciona lo que hago. Aun cuando mi acto haya sido consciente y libre, mi acción será juzgada para sentir positiva o negativamente, determinando si mi conducta fue buena o mala. La conducta humana parte de las decisiones que obedecen, por decirlo así, a condiciones de leyes causales. El determinismo filosófico formula que el ser humano está determinado por diversos factores y situaciones o circunstancias que no puede controlar. Partiendo de lo anterior, parece que el ser humano no puede ser libre ni tomar una decisión que no repercuta directa o indirectamente en las consecuencias finales. Sin embargo, tomando en cuenta esto, Hume, 1711-1776, define la libertad como el poder de actuar o no de acuerdo con las determinaciones de la voluntad. En ese sentido, la libertad es una circunstancia determinada por el medio en el que se desenvuelve el ser humano, toda vez que somos seres sociales y actuamos bajo la premisa de lo aceptable o no aceptable socialmente. La libertad es la condición que, según el ámbito donde se aplique, puede tener un matiz distinto en el actuar del hombre. Por ejemplo, X es libre de afirmar que Y fue libre al momento de elegir si decía la verdad sobre el trabajo en equipo en el que no participó. De modo que la libertad goza en cualquier contexto de la capacidad de elegir lo que se quiere realizar. A pesar de lo anterior, la libertad estrecha coincidencias con los valores, pues no se puede ser libre si no se es responsable. Tampoco podemos decir que la acción deliberadamente libre de si X forzó una acción en Y de tal manera que Y aceptó por presión o por circunstancia ejecutarla. Ejemplo, Mariano quiere pedirle a Sophie que sea su novia. Para ello trazó un plan de la siguiente manera: le pediré a Sophie que sea mi novia en frente de toda la clase. El ejemplo señala una condición de actuar de tal o cual manera, y en la libertad la decisión y elección tienen que ser voluntarias y espontáneas. Pongamos un ejemplo en el que la libertad se sale de control y condiciona las consecuencias de la acción misma. A decir de esto, las ladies y los lord, por ejemplo, Lady Banqueta o Lord Pantera. Ambos casos son dueños de sus actos en los que ensalzan su cuasi libertad, pues la reconocen y ejercen como un derecho individual, pero no colectivo. Además, pasan por alto las obligaciones y consecuencias de sus actos. La libertad funciona como ese pivote que conecta a casi todos los valores. De hecho, es una condición en el desarrollo del acto moral. Recordemos que Dewey refiere en el acto moral que debe ser libre, es decir, elegirse por sí mismo. La libertad, al ser libre y consciente, nos lleva al terreno de la toma de decisiones, ante la que se enfrenta
el ser humano, razón por la cual se requiere de un análisis, una síntesis y una solución al momento de elegir qué consecuencias negativas o positivas traerá lo que hice. Ejemplo: romper la promesa que hice a mi madre de portarme bien en la escuela. No seguir los consejos de mis padres de no ingerir alcohol y drogas siendo menor de edad me llevará por el mal camino. Lo cierto es que el individuo se encuentra ante la posibilidad de poner en una balanza lo que quiere o no quiere hacer. El ser humano tiene esa naturaleza de no acatar las obligaciones, pero de exigir el respeto de sus decisiones, aunque parezca contradictorio. La libertad no parece ser un problema que requiera de una reflexión profunda, pues según Hume es una mera cuestión de palabras. Pensemos en lo siguiente: soy libre porque hago lo que quiero. Es verdad que no se puede negar que se es libre cuando uno hace lo que quiere, pero al margen de esto, la libertad es compatible con todo lo socialmente aceptable. Entonces, ¿por qué al subirme a la combi tengo que pagar? ¿O por qué tengo que entregar las tareas que asignan los profesores? En palabras de Foucault, 1999, la libertad es una condición ética a la que todos se refieren en distintos contextos e incluso se consideran más o menos libres que otros. En este caso, ¿se es más libre al tomar una decisión o se es menos libre? La libertad está ligada a las obligaciones en las leyes, normas y conductas aceptables socialmente. Por ejemplo, la tan citada libertad de expresión en las redes sociales potencian el despido, la cancelación, la prohibición, el reclamo desde el anonimato irresponsablemente que no asume las consecuencias. Es decir, no existe una verdadera libertad en el sentido de autodeterminarme a mí mismo, pues la mujer, hombre, joven, estudiante que se autodetermine libre, tiene que ser consciente y moralmente responsable de su libertad. La libertad, tantas veces invocada, pero ausente en los decires de los estudiantes, está tergiversada por juicios de valor subjetivos. En resumen, la libertad invoca obligación y al mismo tiempo deber, y con el deber deviene la congruencia en la toma de decisiones que traerá consecuencias individuales o colectivas. Por el momento es la parte de la libertad que puede precisarse más.